Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Sanan. Llevamos un tiempo un poco perdidos, pero aquí estamos de nuevo, gracias a Dios, el día de hoy muy agradecidos y contentos de tener a nuestra invitada Patricia Giraldo. Bienvenida. Muchas gracias, Anita, por invitarme a tu podcast. Es un gran honor para mí. Para nosotros también, les presento, ella es mi mamá y ustedes dirán, ¿cómo no? Pero invita al papá, a la mamá. Pero si lo hago es porque realmente tienen historias que valen la pena compartir, que valen la pena contar. Entonces, bueno, bienvenida. Como lo venía diciendo, nos encanta tenerte por acá y sé que debes tener muchas historias para contar, pero cuéntanos, ¿qué historia nos quieres compartir hoy en específico? Bueno, quiero contarles del poder de Dios a través de la palabra y demostrado en una enfermedad muy grave como es el cáncer. Ok, cáncer. Cuando, pues, o sea, muchas veces de pronto por la televisión o por los medios de comunicación que tenemos, sabemos que eh, la palabra cáncer es, bueno, digo por los medios de comunicación para las personas que no han tenido la experiencia con la enfermedad, pero sabemos que la palabra cáncer es una palabra muy fuerte, o sea, es como un diagnóstico muy fuerte. ¿Qué se siente el recibir un diagnóstico de ese nivel? No, pues imagínate, uno pues creyente en Dios, que ha visto milagros, que ha visto tantas sanidades en la vida de uno mismo, en la vida de la familia y llegar a un diagnóstico de esta índole es algo muy fuerte. Primeramente porque uno como persona que ha escuchado tantos testimonios, ha escuchado tantas cosas, sabe que el cáncer viene a raíz de algo que el corazón guardó, un resentimiento, alguna amargura, algo que no se perdonó, por esa causa viene el cáncer. Y qué interesante eso, ¿no? Porque muchas veces las enfermedades físicas se manifiestan, es más, o sea, se vienen a manifestar en lo físico porque ya es como una enfermedad que trae el alma de alguna manera, ¿no? Hay otras enfermedades, la artritis y cosas así, que vienen por cosas como esas. Bueno, y estoy segura que hemos escuchado mucho que el estrés es el que más enferma. Y bueno, ahorita tú nombras esa falta de perdón con el cáncer. Pero entonces cuéntanos un poquito más cómo fue ese proceso de conocer la noticia, de pues también a nivel familiar, qué ocurrió. Bueno, pues la noticia nos enteramos de eso a finales del 2018, precisamente para un día de las velitas. Estábamos nosotros en urgencias a raíz de una infección urinaria y esa infección urinaria desemboca en que ya empiezan exámenes y toda esta clase de cosas donde se detecta el cáncer. O sea, nosotros el 12, 15 de diciembre ya sabíamos que había allí algo maligno, pero Dios inmediatamente con la prueba viene la salida y pues Dios nos había revelado a través de un sueño que te dio a ti, eh, que, que era lo que estaba pasando, ¿sí? Pues a mí me gustaría que tú contaras el sueño porque tú lo tuviste. Y bueno, ese es un caso extra porque yo hago parte de la historia también. De hecho, me parecería súper chévere poder contar esta historia desde mi punto de vista en algún otro episodio. Pero bueno, ahorita pues comparto esta parte mía porque mi mamá lo cree necesario. Mi sueño iba relacionado con que nosotros como familia, o sea, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, mi hermano es chiquito, en esa época tenía 2 años. 2 años, yo tenía como 12 Sí. y íbamos en el carro en el sueño. Mi papá iba manejando, mi mamá iba de copiloto y nosotros dos íbamos atrás. Y entre mi hermano y yo iba una serpiente dormida, una serpiente color verde, no era tan grande. Entonces ella se despertó y nos miró a mi hermano y a mí, pero no nos hizo nada, sino que se fue a atacar a mi mamá, pero atacarla era como ahorcarla. O sea, no la mordió ni nada, sino que era como ahorcándola acá. Y mi papá, o sea, todos como que queríamos ayudarla, pero no podíamos. O sea, mi hermano y yo no sabíamos como que no se podía. Y mi papá iba muy ocupado manejando, porque aparte íbamos en un camino todo trochoso, entonces íbamos así. Entonces mi papá como que si soltaba el timón, paila. Y entonces la única que podía salir de esa situación o quitarse o defenderse era ella misma, mi mamá misma. Entonces como que ella entendió, no sé, y llegó el momento en el que cogió la serpiente así, para, se la quitó y la tiró por la ventana y ese fue el fin del sueño. Ujú.
Bueno, y a mí ese sueño, porque Dios nos habla mucho a través de sueños, ¿no? Nos ha hablado y nos ha sacado de unas cosas así de manera sobrenatural, entendiendo el lenguaje de Él, que muchas veces es el lenguaje de los sueños, habla a través de la palabra. Y en el caso de nosotros, pues yo dije, yo tengo que luchar esta guerra. Bueno, cuando nosotros nos enteramos, que es cuando me hacen una colonoscopia, porque el cáncer fue de colon, em, el médico dice, esto es maligno. Y en ese momento se nos viene el mundo al piso. O sea, yo pensé que me iba a morir. Yo dije, hasta aquí llegamos. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué me dejé yo llenar de odio? ¿Por qué me dejé llenar de rencor? Con mi esposo nos pusimos a llorar. Eh, en ese momento, eh, pues se sintió muy afligido, muy angustiado, yo también. Y yo le dije, mira, no le vamos a contar a nadie como que se riegue el chisme, no. Vamos a contarles a personas de fe, a personas que nos levanten en oración, personas que creen en la sanidad. Y así fue. Se levantó un ejército de oración. Y pues yo creo que a raíz de esas oraciones, el Señor empezó a mostrar por dónde. El Señor empezó a mostrar por dónde. Y él empezó, o sea, en ese mismo diciembre vino a la iglesia una pareja de esposos que están en Panamá y ellos contaron su testimonio y a cada uno de ellos le dio cáncer en un momento diferente de su vida. A uno el Señor lo sanó totalmente y al otro le tocó recibir un tratamiento. Cuando estábamos en el servicio, yo me tuve que parar al baño, que era una de las cosas que tenía yo seguido, que me daba a mí cuando estaba manifestándose este cáncer. Entonces me fui al baño, nosotros estábamos en primera fila, la esposa del pastor estaba predicando y ella dijo, bueno, vamos a poner un ejemplo, que aquí hay una persona con cáncer. ¡Ah! Ay, la persona que estaba acá sentada, el Señor la sana de cáncer. O sea, como que ella sintió que tú, que la era la que estaba sentada ahí, tenía cáncer sin que nadie le hubiera dicho. Y ella no nos conocía ni nada. Ujú. Bueno, al final del servicio mi esposo me cuenta lo que pasó porque yo me quedé finalmente atrás, me daba pena interrumpir y nos acercamos a ellos y hablamos con ellos y ellos lo primero que nos dijeron fue, miren, creemos en un Dios que es sana, pero mientras el Señor no obre sanidad milagrosa, sanidad sobrenatural, ustedes hagan todo lo que los médicos determinen. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer todo lo que los médicos determinen, todo lo que los médicos me digan, eso es lo que yo voy a hacer. E igual mi esposo le estuvo de acuerdo y ahí empezamos a ver la obra maravillosa de Dios en nuestra vida porque empiezan los exámenes y muchas veces la gente se muere esperando unos resultados y empezó a suceder algo sobrenatural. Mi esposo empezó a conseguir los permisos que no habían. Creo que el médico que me hizo la colonoscopia en ese momento estaba desligado de la EPS, entonces no había autorización porque él hubiera mandado la remisión pues de que todos los exámenes que me tenían que hacer, que hacen unos rayos X de los pulmones, que hacen exámenes de sangre, la biopsia que él tomó de lo maligno que él vio en el colon. Y todo esto muchas veces la gente se queda esperando resultados y resulta que a mí hasta de la EPS me empezaron a llamar. Me empezaron a decir, bueno señora, ya le llegaron los resultados de tal cosa, no, bueno, nosotros vamos a mover aquí, allá, tan, tan, tan. Mi esposo empezó el médico que me hizo la colonoscopia le dijo, cuando usted tenga estos exámenes, si usted señora no está invadida, yo la opero, así, frío y sin anestesia. Entonces, nosotros empezamos a tomar todos los exámenes y empiezan a salir los resultados, todo estaba bien, todo estaba bien. Dentro del ejército de oración que se levantó una pastora que ya dijo, yo encapsulo en el nombre de Cristo Jesús ese Pero, cáncer. pero cuando tú dices todo estaba bien, ¿qué? O sea, estaba el cáncer, pero no era N- tan grave. No se había expandido, no había metástasis, que es lo Ok, más, ok. lo más delicado en el cáncer. Entonces, cuando ya él ve que todo está, pues vemos que todo está bien, que todo está ahí encapsulado, mi esposa empieza a buscar la cita con él para que él me haga la cirugía y resulta que él no estaba vinculado, como les contaba a ustedes, a la EPS en ese mes. En ese mes se le ha cumplido su contrato.
Y entonces mi esposo empieza a buscarlo y a decir, bueno, voy a ver cómo voy a hacer. El doctor le había dado el consultorio, le había dicho qué días iba. Y todo se dio así, sobrenatural. Tan, tan, tan. Mi esposo fue, lo encontró, el doctor lo atendió, hubo la cita y me operaron a finales de enero del 2019. Bueno, empieza mi recuperación. Y como había habido ese sueño, entonces yo decía, yo tengo que hacer algo para que esto no se, o sea, ya cortar con esto y que no pase a mayores. Me habían mandado la capecitabina, que es como una quimioterapia muy suave, pero pues tiene sus repercusiones en el cuerpo también. Y yo pues tenía que empezar a tomarme eso una vez ya me recuperara. Yo estaba en mi tiempo de recuperación. Entonces, yo tengo una Biblia en donde hay muchos versículos sobre diferentes temas y hay muchos versículos sobre sanidades. Y yo todos los días estaba leyendo, 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 orando, buscando al Señor, porque yo creo que la palabra de Dios tiene poder. Y cuando Dios te da una palabra es porque Dios va a hacer algo. Ujú. Un día estaba yo leyendo en la cama mi Biblia y encontré Jeremías 30:17 que dice, te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. Tan. Y en ese momento Juan se subió a la cama. Juan es, Así, Juan es mi hijo, el menor. Él en ese momento tenía 2 añitos, él se subía a la cama. Yo estaba estrenando Biblia y pues la estaba leyendo tan. Y llega y se sube Juan a la cama y le da un besito a ese versículo. Yo, ay, mi amor, tan lindo, mi amor, pero pues a esto no se le puede dar besito porque se arruga el papel. Bueno, y así quedamos. Otro día volvió y me salió ese versículo, volví, yo empecé a meditarlo, estaba meditando en ese versículo, vuelve Juan y hace lo mismo, se sube a la cama, le da un besito a ese versículo, y yo dije, esto ya no es una coincidencia, porque él nunca antes lo había hecho y nunca después lo volvió a hacer. O sea, eso era una cosa así como clara, sin embargo, pues todo lo que estaba pasando en ese momento por mi mente, todo lo que estaba pasando físicamente después de una cirugía, que fue una cirugía larga, que fue una cirugía de 4 horas y en esa cirugía también Dios se manifestó porque iba a ser una cirugía de 3, 4 horas y se volvió como de 6. Esa noche se fue la luz, solamente estaba el coloproctólogo que me iba a operar, pero cuando él abre, él dice que eso lo vio muy feo y que él necesitaba llamar a un urólogo y a una obstetra para que operaran y van y le preguntaran a mi esposo que si hay problema en que él me saque el útero y los ovarios y pues imagínense esa pregunta y decidir uno por el cuerpo de otra persona, así sea su esposa, pues debe ser muy duro. Y eso fue lo que ocurrió y esa noche se fue la luz, ¿cierto? tembló, tembló en la cirugía, Esa, tembló. esa noche, Mientras la estaban operando, tembló. O imagínense. sea, en la cirugía pasó de todo, sí. Pero entonces digamos que volviendo a ese post cirugía, tú tenías un conflicto con tu fe, ¿sí? O qué es eso exactamente que pasaba. Porque pues, o sea, digamos, tú no recibiste, como tú lo dices, ese milagro sobrenatural de que no me tuvieron que operar, como mucha gente sí lo ha vivido. No me tuvieron que operar, Dios me sanó del cáncer. Te tocó vivir todo el proceso. ¿Eso te hacía dudar o qué era lo que te hacía dudar realmente? Yo decía, pero es que yo qué voy a testificar, pues si ya me operaron y me sacaron lo que estaba malo. Entonces yo decía, pero ¿cuál es el testimonio? Ujú. O sea, uno desde afuera lo ve como fueron los doctores, fue la medicina. Fue la medicina, ajá. Sí. Pero no, o sea, ¿cuál fue el testimonio? El testimonio fue que no hubo metástasis, que en el momento que se descubre, él se quedó allí. Y yo pienso, creo que fue el poder de esa pastora que oró y dijo, yo encapsulo ese cáncer en el nombre de Cristo Jesús. Y creo que fue esa oración, porque esa mujer es de mucha fe, y que en ese momento eso se quedó allí. Y también que yo levanto la espada del Espíritu y empiezo a declarar la palabra de Dios, empiezo a declarar Jeremías 30:17, yo lo copié a mano y lo pegué en la habitación y yo todos los días estaba leyéndolo, estaba pensando en él y estaba diciendo, bueno, Señor, aviva mi fe, porque realmente yo, o sea, no sé qué es lo que voy a testificar.
Entonces un día salimos con Juan Andrés al parque. Yo ya había pasado el tiempo de la recuperación, yo ya lo estaba acompañando a él al parque. Y llegó al parque una señora que yo no conocía, que vivía acá en el conjunto, y ella salió con su bebé, estuvimos ahí compartiendo, hablando de todo, de los niños, de la vida. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a fortalecer mi fe y voy a empezar a testificar, porque yo tengo que fortalecer mi fe. Entonces yo le iba a decir a ella, bueno, mira que yo te quiero dar un testimonio, que Dios me sanó. Y ella dijo, sí, el Señor te sanó de cáncer. Y yo, pero espérate, ¿cómo así? O sea, ¿cómo me dices tú eso? Si no nos conocíamos, y ella me dijo, no, cuando tú llegaste al parque, el Señor me dijo, yo la sané a ella de cáncer. ¿Qué tal? Imagínate, entonces eso fue como una cosa, yo, ay Señor, estás recontra ratificando que tú hiciste una obra en mi cuerpo con un propósito específico. Bueno, y cuando ya pasa eso, ella hasta me dijo que no me tomara la quimioterapia, pero yo me acordaba del testimonio de los pastores que dijeron, hagan todo lo que el médico les diga. Y yo juiciosa me tomé la quimioterapia, las pastillitas de esas que me mandaron y todo transcurrió normalmente. Mi hijo también me ayudó mucho en la rehabilitación. Nosotros vivimos en un 8º piso y él me hacía subir las escaleras. Me decía, mamá, vamos por las escaleras. Y yo, bueno, esto será como de Dios para rehabilitarme. Y subíamos por la escalera. Entonces fue algo muy especial y ahí se fue fortaleciendo mi fe. Yo dije, no, yo tengo un testimonio que dar y el testimonio es que Dios me dio una palabra, te devolveré la salud y sanaré tus heridas, ha dicho el Señor. Y esa fue la palabra que yo estuve declarando y la palabra en la que creo. El hecho de que fue como que Dios también puede intervenir por medio de la medicina, ¿no? Porque muchas veces satanizamos, digámoslo así, el hecho de que no, pues lo mismo que decíamos, no, pero es que me tuvieron que operar, es que fueron los doctores, o sea, sí, pero Dios puso su mano ahí. Y ahorita que estabas contando, se me ocurrió una pregunta, y es que de pronto las personas que nos puedan estar viendo puedan pensar como, bueno, pero entonces siempre tiene que ser así, o sea, si hay una persona viéndonos allí que piense como, bueno, yo tengo cáncer, pero entonces tengo que pasar el mismo proceso, también debo de perdonar, también se supone que debe ser así, o tú qué opinas, o sea, qué consejo más bien le darías a estas personas que están pasando por esa situación, pensando también en que muchas veces pueden ser niños pequeños, porque también lo pensaba, ese diagnóstico muchas veces está sobre los niños y uno puede decir como no, pero qué falta de perdón van a tener ellos, ¿no? Sí. ¿Cuál crees que es ese proceso que deberían tener las personas con este diagnóstico? Bueno, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, Dios permitió esto por alguna extraña razón. O sea, pues yo seguí disfrutando de la medicina sin pagar, porque las personas que tienen un diagnóstico oncológico eh, tienen la medicina que necesiten y no tienen que estar pagando, porque pues hay que estar controlándose cada año y todo esto. Pero sí hay que examinarse y mirar si hay alguna puerta que uno haya abierto para que este cáncer se formara. En mi caso era un resentimiento, una falta de perdón. Yo tuve que pedir perdón primeramente a Dios y luego a la persona con la cual yo sentí que era exactamente esa falta de perdón la que había causado mi enfermedad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de algo que está pasando en nuestra vida que no está bien, debemos preguntarle a Dios, Señor, yo abrí alguna puerta, tengo que cerrarla. Y hay que cerrarla con el perdón, porque el Señor dice que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Él nos perdona a nosotros. Y eso fue lo que yo hice. Yo empecé a mirar, a mirar, a mirar, Señor, yo contra quién tengo algo, quién pienso que me debe algo emocionalmente. Y tú dices que sanarás mis heridas y de verdad que o sea, la Patricia Giraldo que hay hoy no es la misma que era antes del cáncer. Tremendo. Entonces, digamos que es más como un proceso personal que tú debes vivir con Dios y preguntarle qué está pasando, qué es eso que está más allá de esta enfermedad física, qué es eso que está en mi alma, ¿no? Creo que es más bien como una oportunidad de restauración en la que Dios puede orar. Como siempre, o sea, yo siempre digo que siempre que pasa algo malo, sigue existiendo esa luz
que pone Dios para iluminar ese camino malo. O sea, de alguna manera como que Él, así nos pasen cosas malas, encuentra la manera de beneficiarnos en ese mal camino. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría que pudieras hacer una corta oración para las personas que nos están viendo, porque sabemos que si Dios actuó en tu vida y tiene un propósito con tu vida, seguramente también lo tiene para las personas que están viendo este episodio. Exactamente. Bueno, vamos a orar y creyendo, porque el que duda, pues no recibe las cosas de Dios, y el que cree en Dios, pues Dios se manifiesta con su gracia y con su gran poder. Padre Celestial, en este momento yo te doy gracias por las personas que están viendo este testimonio. Y te pido, Padre Celestial, que así como lo hiciste conmigo, se ha encapsulado el cáncer que se está manifestando. No importa la etapa en la que esté. En el nombre de Cristo Jesús, ese cáncer se seca, ese cáncer no hace daño, ese cáncer no se extiende por el resto del cuerpo, sino que tu poder sanador viene sobre estas vidas, Señor, cuando ellos se den cuenta aquellas cosas con las cuales ellos mismos empezaron a producir este cáncer en su cuerpo. Le permitieron al enemigo poner ese dardo en su cuerpo que daña. Señor, que sean abiertos sus ojos para que ellos confiesen y puedan ser sanos. Y tú les restaures y les limpies. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, y si tú estás enfermo con esta enfermedad, cree en esta oración que acabamos de hacer, que viene de parte de Dios. Estamos invocando el poder de Dios. Y si tienes un familiar que está pasando por esto, sigue orando por esa persona en el nombre de Jesús, que es el nombre que tiene poder y sanidad. Me gustaría, Pati, antes de terminar, contarles que hace poquito, como parte de ese proceso de restauración, creo yo que como familia, como hogar también, porque familiarmente pues también es algo heavy, es algo pesado de afrontar, mucho más cuando hay un niño pequeño. Entonces, como parte de ese proceso de restauración, cuéntanos, hace poquito sacaste una canción. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, Dios le dio una canción a mi esposo. La canción se llama Gratitud. La grabamos en febrero del año pasado y ha sido una canción que ha gustado bastante. Está por Facebook, la encuentran como Patti Giraldo. Sí, en Facebook, en YouTube. Pero lo importante de esa canción es que si tienen la oportunidad de escucharla, que, como decimos, gratitud, Pati Giraldo, es ese adorar a Dios luego de la tormenta, es ese amanecer que viene luego de esa noche de oscuridad que hubo y de esa tormenta que hubo en nuestra familia, y es como una manera de verdad de agradecer a Dios y decirle gracias porque una vez más nos sacaste. Entonces, bueno, Pati, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos tu historia. A ti, Anita, muchas gracias por invitar. Bueno, y a ustedes no se olviden de seguir el canal para que estén pendientes de los próximos episodios que vienen. Síganos en Instagram también para que no se pierdan todas las noticias de lo que pasa con Historias que Sanan. Y recuerden compartir este video si conocen de alguien que pueda ser de impacto para sus vidas. Lo que importa es que estas historias realmente sanen. Chao, nos vemos.